comenzar inevitablemente agradeciendo esta fantástica oportunidad, particularmente de aprender sobre Brasil, de aprender sobre el acogimiento familiar en Brasil, de aprender sobre los esfuerzos que tantos profesionales están llevando a cabo, están haciendo en torno al acogimiento familiar en Brasil. Agradezco mucho a Jane, a Sandra, Kelly, por esta fantástica organización, por este fantástico programa, por darnos la oportunidad de compartir y de aprender tantas cosas durante estos días. 95% hasta ahora, más o menos. Hasta ahora, buena parte de las presentaciones han analizado el acogimiento familiar, en cierto sentido, desde fuera. La situación del acogimiento familiar en un país o en otro, las estadísticas del acogimiento familiar, las características de las familias o de las crianzas en acogimiento, etc. Lo que yo quiero proponer en esta hora en que voy a hablar es un viaje al interior de la familia de acogida. Es un viaje al corazón de la familia de acogida. Es un viaje al corazón de la familia de acogida y de las crianzas en acogimiento, porque voy a hablar exactamente de vínculo afectivo, voy a hablar de apego, y voy a hablar del apego en el acogimiento familiar. Voy a hacer una breve referencia al concepto de apego. El concepto de apego es uno de los conceptos más utilizados y creo que peor entendidos en muchos temas, particularmente en protección infantil. Voy a comenzar hablando del apego y de sus variantes. No hay un solo tipo de apego y no hay un solo tipo de buen apego. Voy a hablar fundamentalmente del apego en acogimiento familiar y voy a dedicar la mayor parte de mi tiempo a hablar de la restauración de los vínculos emocionales, la restauración del apego dentro de las familias acogedoras en su vida cotidiana. Voy a sostener que todo acogimiento familiar debe tener algo de terapéutico, debe tener algún componente terapéutico, debe tener alguna efectividad, alguna fuerza, alguna característica terapéutica, y voy a intentar exponer algunas ideas sobre cómo convertir en terapéutico el acogimiento familiar en lo que se refiere a los vínculos afectivos, en lo que se refiere al apego. No hace falta que dedique tiempo a explicar la importancia que tiene el apego, la importancia que tiene en la evolución de nuestra especie. Criar, sacar adelante a los hijos es muy costoso. Es muy costoso en todos los sentidos, emocionalmente, educativamente, económicamente. Tener hijos es muy costoso. Y nuestra especie quiso asegurarse de que, a pesar de ser tan costoso, los padres se dedicarían a sus hijos y los padres sacarían adelante a sus hijos. Y el instrumento que encontró para asegurarse fue el vínculo, fue el apego, fue esa unión estrecha, inseparable, emocional, profunda, entre padres e hijos. Fue, me parece, Pedro Hackman ayer, que mencionó a Yuri Bronfenbrenner, uno de los padres de la psicología infantil contemporánea, en su presentación. Yo tuve la suerte de ser alumno de Bronfenbrenner y siempre recordaré esta idea suya de que para desarrollarse normalmente todo niño necesita que alguien esté loco por él.
me parece una idea fantástica. Que alguien esté loco por él, ese alguien no tiene por qué ser una persona. Cuantas más personas estén locas por él, mucho mejor todavía. Y los niños tienen esta capacidad para mantener... No es un pastel que hay que trocear. Ellos tienen esta capacidad para tener vínculos con muchas personas. Vínculos profundos, vínculos estrechos con muchas personas. Pero al menos que una esté loca por él. Esté loca por él y se lo demuestre activamente. Actúe locamente. Esté siempre disponible, siempre sensible, siempre dispuesto, siempre preparado para responder a sus necesidades. El apego, tal y como lo describió John Bowlby, que fue el investigador que desarrolló fundamentalmente el concepto, el apego tiene dos facetas, tiene dos caras, tiene dos aspectos que son igualmente importantes, y este es un aspecto que no siempre se considera. Está, por una parte, el aspecto visible, la cara visible del apego, las conductas de apego, el comportamiento que vemos, que observamos. La crianza que cae, que se hace mal, que busca consuelo, que recibe consuelo, que queda tranquilizada. Ese es el apego que podemos observar y que, por supuesto, es muy importante. Pero hay otra capa del apego más profunda, subyacente, lo que Bowlby llamó el Internal Working Models of Attachment, los modelos interiorizados de apego. Es la cara invisible, la cara subyacente, el aspecto invisible del apego, que son los pensamientos y los sentimientos que las crianzas van formando con el tiempo a propósito de las personas que cuidan de ellos. ¿Puedo confiar o no puedo confiar? ¿Me va a dejar solo o me va a abandonar? ¿Tengo que tener miedo o puedo tener tranquilidad? Esta cara interna del apego, que se forma en las primeras relaciones de vinculación, se trasladan posteriormente a las siguientes relaciones emocionales, de manera que el modelo interno que desarrolló una crianza con su madre va a ser transportado cuando esta crianza va a la escuela, cuando esta crianza tiene relaciones con otras personas significativas. Y podremos saber si confiará o tendrá miedo, si se sentirá confortable o con angustia ante la proximidad, ante el acercamiento, ante la intimidad, etc. Recuerden, por favor, esta doble faceta del apego, la externa y la interna, la visible y la invisible, porque voy a referirme a ella ampliamente durante mi presentación. Como he dicho hace un momento, el apego se forma en las primeras relaciones. El primer apego se forma en las primeras relaciones. Y este primer apego va a tener una gran influencia sobre las relaciones con las personas con las cuales se forma, pero también sobre las siguientes personas, sobre las siguientes relaciones. El apego inicial, como antes decía, viaja con nosotros, nos acompaña a las nuevas relaciones y a los nuevos contactos con otras personas. No es inmutable. Una vez formado, el apego puede modificarse, pero es resistente al cambio. No se modifica fácilmente. Está grabado tan profundamente. No es epidérmico, no es superficial. Está grabado tan profundamente que modificarlo va a requerir un cambio profundo, estable, significativo en las nuevas relaciones. Por lo tanto, es una posibilidad que existe, la posibilidad del cambio, de los primeros apegos,
pero tienden a la estabilidad. No solamente la parte externa, la conducta, sino también la parte invisible. La parte invisible tiene una particularidad, y es que busca confirmación en las siguientes relaciones. Si mi primer apego fue de desconfianza del adulto, en mis siguientes relaciones con otros adultos voy a intentar que se confirme esa desconfianza. Voy a intentar comprobar de nuevo que efectivamente no puedo confiar, que efectivamente no puedo sentirme seguro, que efectivamente... Y esto es un gran reto, esta es una gran dificultad, porque en las nuevas relaciones las crianzas buscan la confirmación de lo que había ocurrido en las relaciones anteriores. Muy brevemente, los distintos tipos de apego. Quienes en su infancia tuvieron la suerte de tener unos cuidadores, unos padres cariñosos, sensibles, eficaces, disponibles, desarrollaron esta cosa fantástica que llamamos el apego seguro. Si las personas que estamos en esta sala representamos bien a la población general, y estoy seguro de que representamos bien a la población general, 5 o 6 de nosotros tuvimos en nuestra infancia la fortuna de tener un apego seguro. Parabéns, felicidades a los 5 o 6 correspondientes. Pero con mucha frecuencia los adultos no están tan disponibles, no son tan sensibles o no son tan eficaces o son un poco más inseguros ellos mismos, son un poco más inestables ellos mismos, y entonces se desarrolla lo que se llama el apego inseguro. Aproximadamente 3 o 4 de las personas que estamos en esta sala tuvimos apego inseguro en nuestra infancia. Y estamos aquí. Y no tenemos graves problemas, no tenemos problemas de salud mental. Podemos tener una vida emocional un poco más frágil, podemos tener una vida emocional un poco más inestable. Las pérdidas pueden desestabilizarnos un poco más, pero nada más. Somos buena gente. Podemos querer a otros. Podemos conseguir que otros nos quieran a nosotros. Alguien nos puede hacer feliz. Podemos hacer feliz a alguien. ¿Qué más queremos? Es cierto, tenemos apego inseguro. Y por eso tenemos un poco más de fragilidad. El apego inseguro tiene una inmerecida mala fama. Los 3, 4 de cada 10 que estamos aquí y que hemos tenido apego inseguro en nuestra infancia, podemos estar tranquilos, podemos estar protegidos respecto a esa mala fama. Si tenemos un poco de suerte en la vida, vamos a compartirla como adultos, con parejas, con compañeros, con compañeras, que van a comprender que somos un poco más frágiles, que somos un poco más sensibles emocionalmente, que somos un poco más inseguros emocionalmente. Y no va a pasar probablemente nada más. Estemos tranquilos, tuvimos apego inseguro, aquí estamos y aquí seguiremos. Hay un tipo de apego, sin embargo, que está un poco más en el límite entre la salud mental y la falta de salud mental, que es el que llamamos apego desorganizado. 1 de cada 10 personas en esta sala tuvieron apego desorganizado en su infancia. Tuvieron padres caóticos, tuvieron padres que no sabían cómo hacerlo, que cambiaban de forma de hacerlo, que eran impredecibles, o que eran extremadamente fríos, o que eran muy caóticos sobre todo. Y afortunadamente,
para esa 1 de cada 10 que están en esta sala, se demuestra que el apego desorganizado no conduce inevitablemente al deterioro de la salud mental, no conduce inevitablemente a los trastornos, a los graves trastornos de salud mental, y que existe la posibilidad de, a pesar de haber tenido ese apego desorganizado inicial, ser capaz después de reconstruir la vida, ser capaz después de reconstruir los equilibrios y la salud emocional. No quiere decir que desaparezcan para siempre las consecuencias de aquel apego desorganizado inicial, pero quiere decir que se puede vivir una vida normalizada la mayor parte del tiempo, una vida emocional normalizada la mayor parte del tiempo, si se ha tenido la suerte, después de aquella desorganización inicial, de que hayan aparecido elementos de protección en nuestra vida para permitirnos esa salud posterior a pesar de las dificultades iniciales. Y finalmente tenemos la situación más indeseable. Ninguna de las personas que están en esta sala tuvo esa situación, y si alguien la tuvo, felicidades porque están aquí, de los llamados apegos patológicos. Aquí estamos hablando de una salud mental seriamente comprometida. Aquí estamos hablando de personas que han tenido muy graves traumas emocionales, que han tenido experiencias muy dolorosas, emocionalmente muy destructivas, que han producido graves bloqueos emocionales. Por lo tanto, esta es más o menos la distribución de los distintos estilos de apego, los que son saludables, muy normalizados, aquellos que están un poco más en el límite y aquellos que están claramente más en el terreno de la grave dificultad, por no hablar de patología. Por tanto, en la población general, 5 o 6 personas de cada 10 tuvieron buenas experiencias de apego, buenas experiencias de vinculación iniciales. Pero entre las crianzas con medidas de protección de cualquier tipo, aproximadamente 7 de cada 10 tuvieron experiencias iniciales muy negativas. La mayor parte de ellas con apego desorganizado, ese que estaba en el límite entre la salud mental y la patología emocional. Por lo tanto, 7 de cada 10, no todos, por distintas razones, que este no es el momento de analizar, y conviene recordar, conviene insistir en que las crianzas que están en protección no son un grupo homogéneo, y que estar en protección no significa necesariamente estar emocionalmente enfermo, que hay muy distintos grados de salud mental entre niños y niñas que están en protección, pero es verdad, no podemos olvidar que un porcentaje muy elevado de ellos tienen una vida emocional complicada. Comenzaron con apegos desorganizados y han continuado con experiencias negativas de apego en relaciones posteriores, en una institucionalización indeseable, inadecuada, en nuevas figuras de apego que no han sido suficientemente terapéuticas para ayudar a resolver algunos de esos problemas. Muchas de estas crianzas van a ir a acogimiento familiar o adopción. Y por lo tanto creo que el acogimiento familiar debe responder a esta realidad, debe responder a la realidad de las dificultades emocionales, de los problemas emocionales que estos chicos y chicas, estas crianzas, pueden presentar. Ayer, en algún momento de la tarde, creo que fue Marlene, hacía referencia
a las dudas sobre temas de apego que podían presentar algunos profesionales o algunos acogedores. ¿Fuiste tú, Marlene? Creo que hiciste alguna referencia a las dudas, a las preocupaciones sobre los temas de vinculación. Las personas que no conocen el acogimiento familiar se preguntan, pero ¿y si se apegan? ¿Y si se vinculan? ¿Qué va a ocurrir? Algunos profesionales de la salud mental, no sabemos cuál ha sido su formación, algunos profesionales de la salud mental se preguntan, pero ¿y si se apegan? ¿Qué va a ocurrir? Si se apegan a los acogedores, a los cuidadores temporales, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál es nuestra respuesta? Nuestra respuesta es, ¿cuál es la alternativa al apego? ¿Alguien piensa que la alternativa al apego es el no apego? ¿Alguien piensa que la alternativa a un apego dañado, a una vida emocional perturbada, ¿alguien piensa que la alternativa es la falta de emociones? ¿Alguien piensa que es la falta de apego, la falta de relaciones emocionales? ¿Cómo es posible? De ninguna manera. Todo lo contrario. El no apego es prácticamente imposible. Requiere unas condiciones de privación extrema, como ocurría en aquellos orfanatos de Rumanía y de otros países terribles, con experiencias terribles que hemos conocido. Por lo tanto, para las personas que no tuvieron buenas experiencias iniciales de apego, la solución nunca significa nunca. La solución nunca puede ser la falta de apego. La solución tiene que ser apego cuanto antes. Apego de la mejor calidad posible. Apego lo más estrecho, lo más profundo posible. El apego de alguien que está loco por ti. Que te quiere locamente. La solución tiene que ser un apego con estas características y si es posible, cuanto más estable mejor. Si no es posible, porque en acogimiento hay muchas situaciones transitorias, hay muchas situaciones temporales, si no es posible asegurar la estabilidad de esos vínculos, al menos asegurar la calidad de las transiciones de un vínculo a otro vínculo, del vínculo anterior al vínculo siguiente. Voy a hablar con un poco más de detalle sobre esto. La idea de fondo es que cuando la calidad de las relaciones afectivas, la calidad de las relaciones emocionales mejora, cambia positivamente, el apego, los vínculos en la crianza van a ir cambiando positivamente también. Van a ir cambiando positivamente, debo decirlo, de manera lenta. No es un cambio inmediato, no es un cambio rápido, pero van a ir cambiando en la dirección buena, en la dirección positiva. ¿Qué hacer ante crianzas que tienen problemas de apego? ¿Cómo actuar ante estos niños y niñas que tienen problemas de apego? En primer lugar, comprender. En primer lugar, comprender que su vida emocional es más compleja. Que su vida emocional tiene más dificultades. Particularmente cuando están en situaciones angustiosas, cuando se encuentran en situaciones estresantes. Frecuentemente, esta complejidad de su vida emocional implica mucha inestabilidad. Implica que habrá momentos en los cuales ellos van a actuar de forma razonable, de forma positiva, de forma estable, de forma predecible, y otras situaciones en las cuales van a perder el control, en las cuales van a actuar de una forma más desorganizada, de una forma más negativa. Perdón.
particularmente cuando entran en situación de angustia, cuando entran en situación de pánico, cuando hay una situación muy frustrante, cuando hay una situación que les produce mucho miedo, que les produce una angustia o un estrés particular, es más probable que su funcionamiento emocional entre en ese modo de incontrolabilidad, de desorganización, de caos, etcétera, etcétera. Y cuando eso ocurre, estas crianzas se comportan de una manera mucho más inmadura, se comportan de una manera mucho más descontrolada, sufren ellos mismos y causan sufrimiento a las personas que cuidan de ellos. Y otro aspecto que no debemos olvidar es que cuando las cosas comienzan a cambiar, gracias a los cuidados emocionales sensibles, afectuosos que están recibiendo, el comportamiento de apego, la capa superficial, la cara superficial del apego, el comportamiento de apego cambia mucho antes, cambia mucho más rápidamente que la capa más profunda, que tiende a cambiar mucho más lentamente. Los aspectos más profundos cambian mucho más lentamente. A veces nos confunden y puesto que vemos que las crianzas ya están comportándose de modo apego seguro, pensamos que su vida emocional por dentro ya está funcionando en el modo apego seguro. Cuando en realidad lo que ocurre es que su comportamiento está cambiando positivamente de forma mucho más rápida que la vida emocional interna, que continúa teniendo todavía elementos de inseguridad, elementos de fragilidad, etc. No puedo contar eso aquí, pero estamos haciendo una investigación con niños y niñas que fueron adoptados en España, procedentes de Rusia. Llegaron a España cuando tenían 3 años. Estamos viendo, cada 4 años, estamos estudiando a estas crianzas, a estos chicos y chicas. Su comportamiento de apego comenzó a cambiar muy pronto. Muchos de ellos, ya en el primer año, mostraban conductas de apego seguras hacia sus nuevas figuras de apego. 14 años después, algunos elementos internos de su vida emocional están todavía sin terminar de resolverse. Están todavía presentando algún elemento de fragilidad, algún elemento de inestabilidad. Son crianzas sanas, normales, que funcionan bien, pero que en situaciones de angustia, de estrés, de pánico, en situaciones especiales activan ese modo de inseguridad, fragilidad, inestabilidad. Por lo tanto, es un trabajo a largo plazo, a muy largo plazo, donde primero van cambiando unos aspectos y mucho más lentamente van modificándose otros aspectos más profundos. Déjenme que hable ahora del acogimiento familiar y déjenme que defienda la idea de que todo acogimiento familiar debe tener componentes terapéuticos, debe tener elementos terapéuticos si queremos que sea un buen acogimiento familiar. ¿Cuáles son los objetivos del acogimiento familiar? En primer lugar, ofrecer un ambiente seguro, ofrecer un ambiente protector. En segundo lugar, un ambiente fuertemente individualizado, fuertemente personalizado, sin distancia profesional. Ayer, al final de la tarde, en una de las preguntas, alguien preguntaba: ¿y qué ocurre si en un abrigo los profesionales se especializan mucho, tienen ciertas características? ¿Será prácticamente igual que un acogimiento familiar? Mi respuesta es muy probablemente no. Una de las cosas que primero aprendemos los profesionales de la salud mental
es la distancia profesional. No podemos llevar a casa todas las noches la angustia de las 15 crianças, de los 7 pacientes. Tenemos que distanciarnos, tenemos que defendernos. El acogimiento familiar rompe la distancia, anula la distancia. Es fuertemente individualizado, personalizado, comprometido. La acogedora va a dormir con la angustia de la fiebre que está subiendo. Va a dormir con la angustia de la mala experiencia que tuvo en la escuela la tarde anterior, sin distancia ninguna, viviéndolo locamente, con un compromiso emocional que muy difícilmente puede darse en situaciones profesionalizadas. Otro de los objetivos del acogimiento familiar, lógicamente, es querer, estimular, ayudar, y yo voy a insistir, mi foco hoy está en este componente, y sobre todo en colaborar en la reparación, en la reconstrucción de los daños emocionales previos. Recuerden, 7 de cada 10 han tenido daño emocional. Algunos de ellos daños emocionales muy significativos. El acogimiento familiar es también un compromiso por la reparación de esos daños emocionales. Y debe ayudar a los acogidos a que se vean a sí mismos, a que se quieran, a que se vean a sí mismos de una manera más positiva, pero también a que vean a los demás, a los adultos, a los otros, a los compañeros, a los amigos, a que vean a los demás de una manera más positiva. Debe ayudar a la regulación emocional. Una de las grandes dificultades de los niños de protección es la desregulación emocional, porque no la han aprendido, no la han tenido en medio de ambientes caóticos, desorganizados, sin regulación emocional, los adultos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este es otro de los objetivos del acogimiento familiar. Y como antes he resaltado, y voy a insistir después, en acogimientos temporales, comprometerse en la facilitación de las transiciones de una familia para otra familia. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo actuar? ¿Qué hacer en la vida cotidiana? Quiero dedicar a eso el resto de mi presentación. 95%. Bueno, 100 son las personas muy generosas. ¿Cómo alcanzar estos objetivos de reparación emocional? ¿Cómo conseguir estos objetivos de reparación emocional en la familia acogedora? Déjenme que les muestre en la vida cotidiana. Déjenme que les muestre un ciclo muy simple, un ciclo muy sencillo. Las crianzas actúan, tienen necesidades, tienen comportamientos, expresan comportamientos, actúan de una determinada manera. La persona cuidadora, la madre, el padre, el acogedor, la acogedora, ve aquella conducta, siente algo, piensa algo, interpreta algo de lo que está ocurriendo, de lo que la crianza está haciendo. En función de esa interpretación, actúa educativamente, da una respuesta educativa. Esa respuesta que la crianza recibe va a provocar en él o en ella ciertos pensamientos, ciertos sentimientos, que van a influir en la manera en que se comporta posteriormente. Es simple. La crianza actúa, el adulto analiza, interpreta, siente, actúa, la crianza recibe ese comportamiento, piensa, siente, actúa. Este es el ciclo simple que estoy queriendo mostrarles. Y quiero mostrarles dos versiones del círculo. Quiero mostrarles en primer lugar el círculo vicioso. Quiero mostrarles en primer lugar lo que estos niños y niñas no necesitan.
porque ya han tenido suficiente de ello, porque ya lo conocen bien. Porque si se encuentran esto, su herida, su daño, se va a profundizar, se va a hacer más intenso, se va a hacer más profundo. De manera que tenemos a una crianza que desobedece, desafía, insulta, agrede, actúa de una manera muy negativa. Tenemos a un cuidador, a un acogedor, por ejemplo, que piensa, solo me quiere molestar, solo intenta llamar mi atención, solo quiere controlarme, me produce irritación, me enfada. Y por lo tanto, como tiene esta interpretación, su comportamiento va a ser un comportamiento de irritación, de enfado, de castigo, de retirada del cariño. Y lógicamente, la crianza que recibe ese comportamiento encuentra confirmados sus modelos internos de apego. Efectivamente, no me quiere, no me entiende, siento rabia, siento desesperación y por lo tanto voy a actuar de manera desafiante, insultante, agresora. Es un círculo vicioso que se va alimentando solamente, pero no es la única manera posible de actuar. Existe el círculo virtuoso, existe la manera de actuar que tiende a reparar el daño, no a profundizarlo, que tiende a reparar el daño. La conducta es la misma, el comportamiento es el mismo, desobediencia, desafío, insultos, agresiones, pero gracias probablemente a la preparación que ha tenido este acogedor o esta acogedora, probablemente por la ayuda técnica que ha recibido antes del acogimiento, va a saber interpretar más adecuadamente lo que está implicado en la situación. Y va a pensar, pobre niño, pobre crianza, está otra vez en el bucle, está otra vez en el ciclo. Eso no es bueno para él y no es bueno para nosotros. Tengo que ayudarle. Necesita que le quiera, necesita que le ayude, necesita que le apoye. Y por lo tanto, su comportamiento va a ser una expresión de cariño, va a ser una expresión de comprensión, probablemente con límites, pero también con cariño y también con comprensión. No era suspense, era pequeño problema técnico. Y esa crianza va a pensar, me está intentando ayudar, siento que me quiere, siento que se preocupa por mí y me gusta, pero los modelos internos tienden a la confirmación. Por tanto, voy a asegurarme. Es decir, voy a desobedecer, voy a desafiar, voy a insultar, voy a agredir. Solamente cuando el acogedor es capaz de mantener este círculo virtuoso, poco a poco, esta resistencia interna, esta dificultad para cambiar, va a ir modificándose. Por tanto, esta es la idea básica que yo quiero expresarles. Quiero decirles la pura verdad. No es fácil. No siempre es fácil. Los resultados no son siempre inmediatos. Por lo tanto, estamos hablando de un esfuerzo importante. Son niños y niñas que necesitan una completa realfabetización emocional. Tienen que ser realfabetizados emocionalmente. Y aprender de nuevo una lengua con otras reglas, con otro vocabulario, con otra sintaxis. Es más complejo que aprenderla al principio, que aprenderla de nuevo. La realfabetización es más compleja que la alfabetización inicial. Por lo tanto, estamos hablando de un trabajo de largo recorrido y un trabajo
de largo esfuerzo. A los acogedores no les pedimos que sean héroes. En acogimiento familiar no necesitamos personas heroicas, pero necesitamos personas emocionalmente fuertes. Necesitamos personas emocionalmente sólidas que sean capaces de mantener esta lucha, este desafío, este esfuerzo, hasta conseguir los resultados que son necesarios. Naturalmente, cuando hay problemas, todos queremos una receta, ¿verdad? Necesitamos recetas. Tengo una mala noticia. No hay recetas. No tenemos recetas para decir cómo conseguir la recuperación emocional. Lo lamento, no hay recetas. Pero tengo también una buena noticia. Una muy buena noticia. No tenemos la receta, pero conocemos los ingredientes. Conocemos los elementos que tienen que estar presentes para que cada uno prepare la receta, para que cada uno organice la receta que necesita la crianza, con la cual él se siente cómodo, con la cual él se siente capaz y competente. Créanme, vale la pena. El esfuerzo merece la pena. ¿Cuáles son los componentes de este acogimiento terapéutico? ¿Cuáles son los ingredientes de estas relaciones terapéuticas, de estas relaciones emocionalmente terapéuticas en acogimiento familiar? Los minutos que tengo voy a dedicarlos a hablar un poco sobre los 7 ingredientes que deben existir, que deben estar presentes en las actuaciones emocionalmente reparadoras, en los comportamientos emocionalmente reparadores de los acogedores. Voy a hablarles en primer lugar de un primer ingrediente: seguridad, protección, previsibilidad. Un segundo ingrediente: demostración de cariño, disponibilidad, sensibilidad. Un tercer ingrediente: aceptación y valoración positiva con límites. Un cuarto ingrediente: la cooperación. Quinto ingrediente: la persistencia. Tengo duda de esta traducción, después confirmaremos si es persistencia. Creo que no, creo que es un error mío. Creo que es pertenencia. Pertenencia. Después veremos. Vamos a dejar el suspense para el quinto ingrediente. Transiciones positivas, transiciones agradables de una familia a otra. Un componente muy importante en acogimiento familiar. Autocuidado adulto. La lógica que quiero seguir es: ¿qué es lo que han aprendido previamente? ¿Qué es lo que aprendieron en las relaciones emocionalmente negativas? ¿Qué es lo que aprendieron en las relaciones emocionalmente tóxicas? Porque el comportamiento terapéutico va a consistir en ir contracorriente. ¿Entienden? Contracorriente. El acompañamiento terapéutico va a consistir en ir contracorriente de los aprendizajes negativos que estos niños y niñas habían hecho inicialmente. Lo que ellos habían aprendido era, lo que ellos habían experimentado, era mucha negligencia. La negligencia es lo que lleva a la mayor parte de niños y niñas a la protección infantil, como ustedes saben, falta de interés, falta de atención. Lo que ellos habían aprendido habían sido malos tratos de cualquier tipo, de cualquier naturaleza, con cualquier expresión. Lo que ellos habían aprendido, porque los maltratadores se habían encargado de enseñárselo diariamente, es que ellos eran culpables, que ellos no valían nada, que ellos eran despreciables, que ellos tenían la culpa de todo lo que les estaba ocurriendo. Lo que ellos habían aprendido era una vida cotidiana
desorganizada, caótica, imprevisible. ¿Qué es lo que necesitan aprender? ¿En qué consiste la relación emocionalmente terapéutica que ellos deben aprender? ¿Cómo se traduce en lo cotidiano? En primer lugar, en acogimiento familiar no está permitido ningún comportamiento que pueda ser vivido por la crianza como un comportamiento, como una experiencia de abandono, como una experiencia de maltrato, como una experiencia de desprecio, como una experiencia de trato inadecuado, negativo, falta de respeto, etc. Con mucha frecuencia, los acogedores van a necesitar poner límites. Pero es muy importante que esos límites sean puestos con afecto. Es muy importante que esos límites sean puestos diferenciando entre el comportamiento y la persona. Tu comportamiento no es aceptable, pero yo a ti te quiero. Pero tú eres valioso, pero tú eres importante para mí. Pero vamos a modificarlo juntos. No estamos lanzando un mensaje destructivo. Siempre actúas mal, no tienes remedio. Eso es lo que está prohibido, estrictamente prohibido, en relaciones de acogimiento terapéutico, en relaciones emocionalmente reparadoras. Son niños y niñas que necesitan una vida muy organizada, con mucha estructura. No significa rígida. No es el ejército. No es la vida militar. Es una familia. Necesitan estructura, necesitan orden, necesitan rutinas previsibles. Segundo ingrediente, sensibilidad, disponibilidad, cariño. ¿Qué es lo que habían aprendido muchos de estos niños y niñas antes de llegar a la protección infantil? Habían aprendido a ser rechazados, a ser insultados, habían aprendido a recibir un cariño no constante, un cariño incoherente, un cariño condicionado. Solo si haces determinada cosa, yo te voy a querer. Habían crecido en un ambiente con muy poca expresión de afecto, con muy poca expresión física, verbal, de actitud, de afecto. Habían aprendido que la relación era fundamentalmente para discutir, que la relación era fundamentalmente para incomodar, que la relación era, y que esa conducta era la única manera de llamar la atención, la única manera de ser atendidos. Es lo que habían aprendido. Habían aprendido que la única manera de que su vida fuera un poco más predecible era controlando ellos el comportamiento de sus cuidadores, imponiéndose a ellos, agrediendo, haciendo al final difícil saber qué es lo que estaba ocurriendo y qué es lo que pretendían. Habían aprendido el descontrol emocional. Habían aprendido el descontrol emocional como manera de estar habitual, como manera emocional de estar habitual. Y por tanto, ¿qué es lo que necesitan aprender? ¿En qué consiste una relación terapéutica dentro de la familia acogedora? Queremos acogedores disponibles física y emocionalmente para los niños. Queremos acogedores que estén próximos a ellos, físicamente próximos, que tengan un lenguaje corporal acogedor, que tengan un lenguaje corporal lleno de afecto. Queremos acogedores que expresen un cariño incondicional, también cuando el comportamiento es negativo. Y muy particularmente cuando las crianzas se instalan en este modo de pánico, desorganización, caos, descontrol, amenaza. Queremos una expresión de afecto que sea no solamente física, sino también en la actitud, en la manera de estar, en la manera de relacionarse. Queremos adultos que no se descontrolen con el descontrol infantil.
El peor mensaje ante el descontrol infantil es el de un adulto que se descontrola. Se pone a la altura del niño descontrolado. Y por tanto lo que queremos son adultos que sean capaces de mantener el control enfrente del descontrol. Que sean capaces de mantener la estabilidad en medio de la inestabilidad. Un ingrediente que en cierto sentido estaba implicado en algunas cosas anteriores tiene que ver con la aceptación y la valoración positiva con límites. Aprendizajes previos frecuentes han sido: no valgo nada, soy basura, la culpa de todo lo que me pasa es mía, todo lo hago mal. Ese es un aprendizaje muy frecuente en estos niños y niñas. Habían vivido en ambientes en los que prácticamente o no había límites o todo estaba prohibido, o los límites variaban en función de las necesidades adultas y del estado de humor, del estado emocional de los adultos. Habían aprendido la incoherencia en las relaciones y en las normas. Lo que está permitido hoy está prohibido mañana. Lo que está permitido por la mañana está prohibido por la tarde. Lo que está permitido con mi madre está prohibido con mi padre. Lo que puedo hacer en la casa no lo puedo hacer en la escuela. Habían aprendido esta falta de coherencia en medio de unos comportamientos sin explicación. Por tanto, ¿qué es lo que necesitan aprender? ¿En qué consiste la relación terapéutica? ¿En qué va a consistir ayudar a reparar el daño emocional? Necesitan ser elogiados, necesitan ser valorados, necesitan ser reconocidos, aceptando los retrocesos, aceptando que de pronto lo que parecía haberse conseguido vuelve a estar mal, y aceptando que hay que empezar de nuevo, que hay que continuar trabajando en la buena dirección. Una de las características de los acogedores terapéuticos es que son capaces de trabajar por objetivos a largo plazo. Su felicidad no consiste solo en lo inmediato. Pueden trabajar por objetivos a medio y a largo plazo, disfrutando de pequeños avances, pero aceptando retrocesos y aceptando las dificultades. Estimular al niño, alabar sus avances, sus conquistas, por pequeñas que hayan sido. Promover en la vida cotidiana actividades en las que ellos tienen un buen desempeño, en las que lo hacen bien, para crear más oportunidades de expresar admiración, de expresar aprecio, de expresar elogio. Van a necesitar un ambiente muy organizado, un ambiente muy estructurado, con límites claros. Algunos límites innegociables. Por ejemplo, en esta casa la violencia no está permitida. A nadie. En esta casa ningún adulto puede ser violento. Ninguna crianza puede ser violenta. Nunca. Límite claro. Innegociable. Pero tantos otros límites que se pueden negociar, que se pueden acomodar, que se pueden ir modificando. Límites que estén puestos en función de la convivencia, que estén puestos en función de las necesidades infantiles y también en función de las legítimas necesidades que los adultos pueden tener. Límites razonables, sanciones razonables con mucha explicación, cansándose de explicarlo una y otra vez, porque realfabetizar exige mucha insistencia. Realfabetizar exige mucha persistencia, mucha reiteración. Cuarto ingrediente, cooperación, hacer cosas juntos. Voy a ir un poco más rápido. Aprendizajes frecuentes que ellos han tenido mucho tiempo solos, sin supervisión adulta, sin presencia adulta.
Presencia adulta vivida solo como control negativo, con falta de orientación, con falta de guía, con falta de ayuda. Y por tanto, ¿qué es lo que tienen que aprender? Tienen que aprender a pasar tiempo cotidiano significativo juntos. Tal vez ustedes han oído alguna vez decir que en las relaciones padres-hijos lo que importa no es la cantidad, lo que importa es la calidad. Es mentira. No es posible una buena calidad si no hay suficiente cantidad. Y en el caso de estos niños y niñas frágiles, vulnerables, dañados, es más importante todavía pasar tiempo significativo con ellos. No necesitan una presencia a distancia, necesitan una presencia mucho más continuada, mucho más constante, mucho más inmediata. Una presencia no centrada solo en aspectos poco agradables, como son los deberes o las tareas escolares, que es a veces el único espacio diario de encuentro y de presencia y de permanencia, y que es típicamente negativo para muchos de estos niños. Necesitan tiempo cotidiano significativo juntos en la vida diaria, pero también en actividades especiales. Salir a pasear, ir a hacer alguna actividad, algo especial en el fin de semana, una visita, variedad de situaciones, porque como Pablo, me parece, decía, muchos de estos niños tienen una experiencia muy limitada de la vida cotidiana, de la vida normalizada, y por lo tanto necesitan una exposición a una gran diversidad de situaciones. En términos de Vygotsky, para los psicólogos y psicólogas van a necesitar mucho andamiaje, van a necesitar un adulto que al principio lo haga casi todo por el niño, pero que poco a poco vaya permitiendo que el niño consiga un nivel de autonomía un poco mayor, un nivel de independencia un poco mayor en sus actividades. Efectivamente, el quinto no era, no recuerdo qué ponía en la lista inicial, el quinto no era persistencia, efectivamente el quinto era pertenencia. ¿Está bien? Pertencimiento. Perdón, creo que esto he cambiado yo la traducción de Sandra esta mañana, y por tanto no es que Sandra tradujera mal, es que yo he cambiado. Está correcta. Google traduce correctamente a veces. Aprendizajes previos que han hecho, gracias, aprendizajes previos que con mucha frecuencia han hecho estos niños y niñas, fronteras familiares completamente difusas, una gran desestructuración familiar. Muchos de estos niños casi no saben quién es quién. Hay personas que entran, que salen, que están, pero que luego no están. Que llegan, pero que se marchan, que se van. Una gran desestructuración familiar. Muchas veces han estado al cuidado de terceras personas, o tal vez al cuidado de nadie. Han percibido mucha violencia entre los adultos, mucha animosidad entre los adultos, y por tanto, ¿qué es lo que necesitan aprender? Necesitan que su llegada esté bien preparada. Necesitan ser recibidos correctamente, con cariño, con sensibilidad, con explicaciones. No se puede cambiar a una crianza de casa como se cambia un mueble. Necesitan preparación, necesitan acompañamiento, necesitan ayuda en esa transición, necesitan sentirse bienvenidos en la nueva familia, necesitan que se les expliquen cuáles son las rutinas familiares, cuáles son las cosas que se esperan de ellos. Necesitan que se respete su pertenencia a la familia de origen y que se dé una imagen no negativa, no destructiva de su familia de origen. Y necesitan también sentir que pertenecen a la familia acogedora, que son miembros que pertenecen a la familia extensa,
Hablaré de ello dentro de un momento. Muchos de estos chicos y chicas tienen la suerte de tener hermanos y hermanas acogedores en la familia acogedora, con los cuales muchas veces van a establecer una relación muy especial. Como antes decía, necesitan respeto por la familia de origen, necesitan ayuda, acompañamiento, con ocasión de las a veces difíciles visitas y contactos. Estamos casi al final de la lista. Necesitan transiciones agradables. ¿Qué es lo que han aprendido anteriormente? Han aprendido separaciones traumáticas. Han aprendido separaciones sin preparación. Separaciones sin acompañamiento. Han aprendido, han desarrollado el sentimiento de que los adultos acaban abandonando. Siempre me abandonan. No puedo confiar en ninguno, porque todos acaban abandonando. Y por lo tanto necesitan hacer un aprendizaje nuevo. Necesitan que las transiciones de una familia a otra sean cuidadosamente mimadas, sean cuidadosamente preparadas. Necesitan recibir mensajes positivos sobre la familia a la cual van a pasar, a la cual van a ir. Necesitan recibir mensajes que aseguren un sentimiento de continuidad. Sentimiento de continuidad que debe ser facilitado con algunas medidas. Deben tener un libro de historia de vida que les acompañe, que vaya con ellos, que garantice la continuidad en medio de los muchos cambios que hay en su vida. Deben poder llevarse algún objeto que para ellos era especialmente importante, lo que llamamos objetos transicionales, un objeto que para ellos era particularmente querido, particularmente importante, que le va a recordar el olor, que le va a recordar el aspecto, la textura de la familia en la cual había estado anteriormente. Una transición agradable significa que, si es posible, las dos familias deben encontrarse. Significa que se deben organizar rituales agradables, positivos, memorables, rituales de acompañamiento, rituales de despedida, con mucho afecto, con mucho mensaje positivo, con mucha esperanza. Si es posible, necesitan algún tipo de contacto después del acogimiento. A veces contacto directo, a veces contacto indirecto, fotografías, llamadas por teléfono, cartas, presentes para cumpleaños o para Navidad. Necesitan un cierto sentimiento de continuidad entre la vida anterior y la nueva vida. Último ingrediente, me avisan de que mi tiempo está agotado. Último ingrediente, el autocuidado. El acogimiento familiar puede ser emocionalmente muy exigente. Nadar contracorriente cansa mucho. Nadar a favor de la corriente es muy cómodo, es muy confortable. Nadar contracorriente exige un gran esfuerzo. Y realfabetizar emocionalmente a estos niños y niñas requiere nadar contracorriente la mayor parte del tiempo. Por tanto, necesitan un gran esfuerzo por parte de los acogedores. Acogedores que van a cometer errores, que no siempre lo van a hacer bien. Perfecto. Bienvenidos los errores. Bienvenidas las imperfecciones. No hay que ser perfectos. No es posible ser perfectos. Solo que hay que intentar no equivocarse todo el tiempo. Y hay que intentar saber percibir cuando uno se ha equivocado y cómo dejar de equivocarse, cómo cambiar hacia un comportamiento más positivo, hacia un comportamiento más terapéutico. Con mucha frecuencia. Son familias que necesitan mucha fuerza emocional. A ustedes les puede parecer que esto es todo muy difícil, todo muy complicado. De nuevo tengo una buena noticia. La mayor parte de los acogedores y acogedoras son fantásticos. Esto que parece tan complicado, saben hacerlo espontáneamente.
saben hacerlo con facilidad, pero no podemos confiar solo en eso. Necesitan preparación, necesitan apoyo técnico, necesitan soporte técnico, particularmente en los momentos de mayor inestabilidad, en los momentos de mayor cansancio emocional, en los momentos de mayor fatiga. Queremos acogedores con capacidad para disfrutar de los pequeños avances. No solamente para reconocerlos, sino para disfrutar, para vivirlos como algo que ellos también han conseguido, como fruto de su propio trabajo y de lo bonito que es querer y ser querido, de lo fantástico que es dar cariño y recibir. Los acogedores tienen que encontrar momentos para el descanso, tienen que encontrar momentos para ellos mismos, tienen que encontrar momentos para la distracción. Con mucha frecuencia van a necesitar apoyo, como es natural, porque están haciendo una tarea titánica, una tarea que supone un gran esfuerzo. La mayor parte de las veces van a encontrar ese apoyo dentro de la familia. Siempre que lo necesiten, deberían encontrar también apoyo por parte de los técnicos, por parte de los profesionales. Todos los acogedores han vivido el dolor de las separaciones, la dificultad de las separaciones de las crianzas que han tenido conviviendo con ellos, a los que han querido tanto. Durante unos meses o durante unos años. Inevitablemente, las separaciones van a ser dolorosas, pero forma parte del proyecto, forma parte del compromiso, forma parte de aquello para lo que han sido preparados, porque las transiciones hay que prepararlas no solamente para las crianzas, hay que prepararlas también para quienes despiden y también para quienes reciben. Por lo tanto, van a experimentar el dolor de la separación, pero muy pronto van a experimentar también la alegría del nuevo acogimiento, de los nuevos retos, de las nuevas dificultades, de la nueva realfabetización emocional que tienen por delante. Estos, disculpen, el tiempo me persigue. Siento su aliento en... Estos 7 ingredientes, es bueno que están presentes, pero es importante recordar algunas cosas. Cada acogido va a necesitar, recuerden, son ingredientes, no son una receta, por lo tanto, los ingredientes pueden ser controlados a voluntad, un poco más de esto, un poco menos de aquello. Cada acogido va a necesitar algo más de alguno de estos ingredientes y algo menos de alguno de los otros ingredientes. Pero también para algunos acogedores, ciertos ingredientes van a ser más fáciles, más espontáneos, y otros van a ser más dificultosos, les van a suponer más cansancio, van a requerir más ayuda. Naturalmente, además, en cada situación hay que variar los ingredientes, no es lo mismo la llegada que la salida. Hay niños que al principio no gustan de mucha proximidad física, porque tienen miedo a la proximidad física y por tanto hay que respetar. Y hay que hacer que la proximidad física vaya incrementándose poco a poco. Por lo tanto, cada momento de la relación va a exigir que los ingredientes se manejen de una manera o de otra. Además de lo que ocurre en el interior de la familia acogedora, y agradezco a Jane Valente su idea clara sobre este aspecto, van a necesitar redes terapéuticas. No solo necesitan una familia terapéutica, van a necesitar una red terapéutica a su alrededor. Van a necesitar que en la familia extensa, en la escuela, en otras relaciones, en relación con los profesionales, necesitan encontrar también algunos de estos ingredientes. El apego no está presente solo en la relación con los acogedores, tiene que estar, algunos de sus ingredientes tienen que estar también presentes
en mensajes de protección, de apoyo y de cariño que debe repetirse cuanto más mejor en las distintas relaciones que estos niños tienen. Las redes terapéuticas garantizan mucho mejor la realfabetización emocional, la recuperación emocional, mucho mejor que el trabajo aislado de la familia acogedora. Porque los acogedores pueden conseguir mucho, pero no pueden estar solos. No pueden hacer su trabajo en solitario. Y en caso de niños y niñas con graves patologías del apego, será necesario un trabajo terapéutico. Es equivocado pensar que cuando las patologías del niño, de la crianza, se deben a relaciones patológicas, es suficiente con ponerlo en relaciones positivas para que las patologías desaparezcan. Cuando las patologías son graves, además de relaciones familiares terapéuticas, van a necesitar relaciones profesionales terapéuticas. No es suficiente con lo que van a encontrar en la vida familiar. Créanme que la siguiente es la última. La idea al final es muy simple. Los acogidos deben salir de la familia acogedora emocionalmente mejor de lo que llegan. Los acogidos deben salir de la familia acogedora lo más realfabetizados emocionalmente posible. Tienen que salir de la familia acogedora mejor de lo que llegaron en sus comportamientos, en sus conductas de apego, pero también en la forma en que se ven a sí mismos. Y en la forma en que ven a los demás, en la forma en que ven y que entienden las relaciones. Si el acogimiento familiar consigue este objetivo, si el acogimiento familiar consigue este propósito, el esfuerzo habrá valido la pena para todos los implicados, muy particularmente para las crianzas, muy particularmente para acogidos y acogidas. Muito obrigado.